Quien les habla, Cristian Batista, cariñosamente Mutombo, la cuarta leyenda. Hoy tiene el honor de presentarle una historia acerca de un joven entre Gualey y los Guandules llamado cariñosamente Otto, el rey de la ciudad. Le cantaron esa salsa, esa canción en su fallecimiento, ya que a él le encantaba bastante. Voy a hablar acerca de este joven, porque era un joven que usted va a ver su foto ahí. Era un joven que el que lo veía personalmente no sabía que ese joven tenía un cocote así, un cerebro para buscar papeletas y desaparecer gente. O sea, que la mente que él tuvo en el bajo mundo fue una mente maquiavélica. Pero ¿cómo inicia Otto? ¿Y dónde y cómo era el lugar donde vivía Otto? Otto vivía debajo del puente de la 17, llegando casi cerca de la cabeza del puente. O sea, ya en lo último del puente de la 17, donde estaban unos escalones muy famosos, donde ahí se lo quitaban a cualquiera, donde ahí llegó a amanecer gente fallecida, donde ese lugar, solamente de subir y bajar por ahí, se veía la grima, se sentía el pavor, el miedo. Otto se crió en ese ambiente debajo del puente donde cruzaba la calle San Luis. Ahí Otto llegó a ver a todos esos bandidos, como Eddie el Haitianito, Eddie Puerto Plata, como él llegó a ver a 80 Pinocho, que Pinocho fue aquel joven que tiró por primera vez con una Uzi en Gualey en el año 95, cuando se armó aquella huelga en la cabeza del puente de la 17, que ha sido una de las huelgas más terribles, donde ahí se desafiaron los organismos de los cuerpos castrenses, donde ahí 80 disparó con Pinocho, 80, con esa Uzi, y el jefe de la policía o el vocero de la policía pidió que se entregara y que entregara la Uzi. También Otto creció viendo al Gringo, un tipo que fue muy peligroso, bravo, que lo hacía como quiera. Entonces Otto se crió en ese ambiente, escuchando y viendo a los tigres bacanos de ese entonces, como lo era Puya, Godén, Ale el Gordo y demás, escuchando la fama de la gente de la F, como Pichón, Caballón, Moraito, Tomás Martillo o Tomás el Grande, Urímpide, Malcoyuya, El Patú, Pipía, Los Pelaos, Memelo, Titano, Raúl y un sinnúmero de bandidos del bajo mundo que tenían la calle a nivel delincuencial prendida, que eran los nombres sonoros de ese entonces, la gente que sonaban. Entonces yo jugaba basquetbol ahí en la cancha de Leo Gómez, nos juntábamos toditos ahí, hasta Moradito jugaba basquetbol con nosotros, le fascina el baloncesto, y jugábamos todos basquetbol ahí juntos. Y después que terminábamos, que todo el mundo terminaba de jugar basquetbol, a veces hacíamos corito y empezábamos a hablar de los tigres bacanos, de los tigres que se buscaban, del que estaba cómodo, de con qué está trabajando fulano, ¿no? Que fulano rompe un aparato semanal, pero fulano rompe uno diario, fulano rompe uno interdiario, y de la búsqueda y de la sonadera que tenían esos tigres, y esos tigres que salían constantemente en las primeras planas de los periódicos, tigres que llegaron a salir en una revista muy famosa, conocida como la revista de Suceso, como siempre presentaban los más buscados, y en los más buscados a nivel de delincuencia sonaban siempre varias personas, varios de esos jóvenes de nuestro barrio. Entonces, en ese ambiente delincuencial, Otto fue subiendo y le fue encantando el sonido de cada uno de esos bandidos y aprendiendo cómo se movían cada uno en el bajo mundo, sus acciones. Usted sabe que
esos bandidos del bajo mundo, sellados de prenda en ese entonces, que no todo el mundo podía andar con un cuello de 300, 400 gramos, 200 gramos, 150 gramos, dos anillos de 25 gramos cada uno, un guillo de 100 gramos, un reloj bacano, perfume duro, los Jordan, la bota Timberland, la bota fútbol, diferentes tipos de pintas que identificaban en ese entonces a los capos, su forma de vestir, su forma de ser, la Gandhi, que se usaba mucho en ese entonces, y empezaron a venir un sinnúmero de moda, que solamente, de moda bacana, que solamente se la podían dar el que vendía estupefacientes a ese nivel. Entonces, cuando los jóvenes veían estos otros jóvenes andar a ese nivel, con papeleta, con mucha papeleta en los bolsillos, 20 y 30 mil pesos en ese entonces, el andar con 20 o 30 mil pesos en ese entonces y sellado de prenda y bien bacano y bien bonito, eso podría generar que los jóvenes del barrio no miraran el peligro, sino que fueran influenciados por este estilo de vida opulenta para ese entonces. Los jóvenes, nosotros, íbamos quedando cada día atrapados por esa bacanería que ofrecía el mundo en ese entonces y que lo sigue ofreciendo hoy en día. Otro creció bajo esa bacanería. En ocasiones me abordaba, como yo tenía acceso de compartir con muchos delincuentes que eran muy famosos, pero que a veces habían personas que no lo conocían, que nada más oían el suene. Oh, ¿tú eres amigo de fulano? Sí, yo jugaba alcohol con fulano, yo soy pana de él, yo... Entonces, para mí, yo entendía que ese era un lujo. El yo de contarle a ellos cómo era fulano, y que fulano era pana mío, que fulano era amigo mío, que yo jugaba basquetbol con él. Había gente que se morían por querer conocer a fulano en persona. Y para ellos en ese entonces, yo disfrutaba de un privilegio que podía estar jugando basquetbol en ese entonces con ese tipo de personas, con ese tipo de gente. Era un privilegio. Wow, fulano, ¿tú conoces a fulano? ¿Tú conoces a fulano y que juega basquetbol con ellos? ¿Que tú te tiras allá? Sí. Entonces, los jóvenes lo que veían en ese entonces era que yo tenía el privilegio de estar cerca de esos tipos de personas. Pero uno, como muchacho al fin, siendo influenciado, uno no podía ver el peligro. A veces otro me abordaba para que yo le hablara de los tigres de la F, los tigres de la Interiolí, de los tigres de la H, los tigres del Palo de la Garza, de los tigres del Callejón, de los tigres del Alto de Gualey, de los tigres de la 31. Tú conociste a fulano, y tú conoces a los camellos, y tú conoces a fulano, y tú conoces a fulano. Y empezaba yo a hablarle de la bacanería, del bandidaje, del valor, de cómo fulano se movía, de fulano que era la para, de cómo fulano jalaba la pistola y la sobaba, y cómo fulano hacía, y todo eso, y empezaban a hablar. Entonces eso le iba llamando la atención a Otto. A tal punto que cuando nosotros terminábamos el coro, que ya yo me iba, muchísimas veces él me abordó para que nosotros siguiéramos hablando a sola, él y yo. Fueron numerosas veces que me abordó y llegamos a tratar de hablar de ciertos temas. Y yo de explicarle cómo son las cosas y muchísimas cosas. Y nos hicimos bien amigos. Entonces los jóvenes de ahí, de la cancha, muchísimo, la mayoría, casi toditos eran bravos, como el difunto Chocho, un chamaquito que peligroso, Giovanni, y un sinnúmero de chamaquitos de esa área que eran peligrosos. Esa área de la cancha ahí, de la Leo Gómez en ese entonces, era muy peligrosa. A cualquiera se lo quitaban, a cualquiera le asaltaban y a cualquiera le daban un pepazo. Entonces Otto se crió en ese ambiente. Un chamaquito que era la niña bonita de la familia, de sus hermanos, su hermana, su mamá y aún hasta los amigos. Y un chamaquito muy delicado y muy bien aparente, alto, más alto que yo era Otto, buen mozo, y le gustaba andar limpio y le gustaba andar en pinta desde muy niño, siempre. Nadie nunca lo vio sucio ni abandonado. Siempre el chamaquito batalló por mantener su imagen bacana. Era el rey de todas las mujeres en ese entonces, todas las mujeres, hablando a nivel
bandidaje, no estamos hablando de mujeres serias, a nivel bandidaje. Muchísimas mujeres deliraban por Otto, entregaban sin él hablar mucho. Muchas mujeres llegaron a confesar que el sueño de ella era tener un hijo de Otto y que ellas se encargaban de mantenerlo, que ellas lo que querían era que él sostuviera relaciones con ella y tener un hijo de él. Bueno, este padre empezó a crecer poco a poco, metiéndose en el bandidaje, aprendiendo, haciendo cositas, escalando, subiendo, poco a poco. Que cuando la gente quiso venir a despertar, pues el muchacho era el que sabía del área. Sabía del área a un nivel que ya él tenía jóvenes, el cual él le daba ordenanza para que hicieran ejecuciones. Se cuenta que llegó a desaparecer personas que hoy son difíciles de creer que él haya tenido que ver con esos casos. Y gente de fuente oficial dicen que sí, que él tuvo que ver con esos casos. Se buscó mucho dinero, mucha papeleta. Pero ¿qué sucede? Que llegan momentos en la vida de cosas que uno hace que no son de bendición ni en el mundo físico ni en el mundo espiritual. Llega un momento en que Otto se abrió demasiado frente. Empezó a hacer cosas que no eran de agrado y que no iban bien. Se dice que a una persona, a un muchacho que yo lo conozco, se dice que él le dio un golpe tan fuerte, dicen que le dio una trompada en la cabeza, porque Otto sabía meter el puño, sabía pelear a trompada. Imagínense, todos esos muchachos por ahí aprendieron a bolsear con Leo Gómez. Y se dice que Otto era una bestia así, fuerte. Se dice que le dio una trompa en la cabeza, que el muchacho hasta el día de hoy tiene problemas mentales de la trompa que él le dio. Y así muchísimas cosas que él hizo que no estaban bien y que la gente se fueron disgustando y el sueño de él fue tomando otros rumbos, a pesar de que él era el que sabía, a pesar de que él era el que controlaba y que movía aparatos y tenía socios de alto nivel y llegó a ser traque de alto nivel, de alto calibre, porque él no solamente le gustaba vender estupefacientes y ser el control a ese nivel, también a él le gustaba amarrar gente y quitarle lo suyo a grande escala. Tenía valor y tenía una ingenuidad para raptar personas y desaparecerlas. A ese nivel ya él se estaba moviendo. Era el jefe. Pero chocó con un chamaquito que le llamaban el menor, criminal, bravo. Y entonces empezó a tener problemas con ese pana, que ese pana, mucha gente lo llegaron a querer, porque era una persona que él no abusaba, pero al que él tenía que enfrentar, lo enfrentaba con valentía. Él quería bregar allá en esa área, cerca de donde Otto, pero Otto no le quiso dar el break, y entonces hubieron ciertos problemas. El chamaquito se metió en problemas con Otto. En esos problemas, ahí se fue Samito. Cada vez que el chamaquito se tiraba, hacía un atentado, un tiroteo, era un chamaquito muy peligroso. Se abrió frente con ese chamaquito. Y no solamente con ese chamaquito, sino que se abrió frente con muchísima gente que ya le tenían pánico, le tenían para a Otto, porque sabían que él mandaba a ejecutar a la gente y a desaparecer a la gente. Llegó un momento que todo el que discutía con Otto se desaparecía o alguien aparecía y le daba bala y moría. Veía la gente que habían tenido discusión con él, estaban en para, porque sonaba que él había desaparecido a Julián, sonaba que él había tenido que ver con el asunto de Santos y sonaba que él había tenido que ver con el fallecimiento o el ajusticiamiento de Abel.
Abel fue uno de los pistoleros más rápidos del oeste en los Guandula y Gualey, que se enfrentó él solo en varias ocasiones, en 2 ocasiones con los discípulos, que era mucho que decir. No eran toda la banda que podían enfrentar a los 12 discípulos, y Abel lo enfrentó solo en 2 ocasiones. Entonces, Abel desafió a Otto en público, con la pistola en la cintura, le dijo: jala para que nos demos bala. Y Otto serenamente le dijo: Abelino, no tienen problema. Pero esas personas que son así, hay que tenerle mucho miedo. El cual Abel se confió, y se dice que Otto le elaboró un plan. El primer plan fue fallido, con un joven que le dio varios disparos a Abel, pero no fue con mucho valor que él le dio los disparos. A pesar de que le dio los disparos, no fue con mucho valor. Entonces ese intento fue fallido, pero en el segundo intento Abel se confió y se le fue dado de baja. Entonces, ¿qué sucede? Que a Otto le elaboran un plan frente al billar que él tenía, allá mismo en los Guandules, bajando por la Respaldo 17, casi llegando a la Ricardo Carti. Ahí estaba él sentado frente a su billar. Al lado de él estaba un joven muy amigo mío llamado Melvin Mejía. Es militar que había hecho varios cursos en operaciones especiales. Sabe disparar. Donde pone el ojo, pone la bala. Muy amigo mío. Llegamos a tener también ciertos juideros cuando yo estaba en la calle. La policía por poco y nos da de baja debajo del puente. Pues bien, en ese momento, cuando Otto estaba sentado, había varias personas, pero él estaba al lado de Otto. Cuando 2 personas a bordo de una motocicleta Suzuki, vestidos de policía, se tiraron donde Otto, lo encañonaron y le pidieron que entregara su alma. Melvin, que estaba al lado de él, le dice: no entregue tu alma. Porque Melvin, al ser un veterano, él sabe que 2 policías en un Suzuki andan fuera de servicio si son policías. Entonces Melvin, por la veteranía, le dice: no entregue, porque para entregar su alma tiene que estar la patrulla mixta. No puede entregarle su alma de reglamento a cualquier policía que te diga: entrégame tu alma. ¿Entiendes? Entonces Melvin, por la experiencia, le dice: no entregue, no entregue, no entregue. En esa disputa Otto entrega, porque Otto lo que ve que es la policía. Y eran 2 sicarios vestidos de policía, el cual cegaron la vida de Otto. Se cree que a Otto se le dio entre 13 a 14 disparos. Y ahí mismo a Melvin lo rafaguearon, pero como era un veterano, se raneó y escapó por su vida, pero fue empatado por una bala en un brazo, pero salvó su vida. Entonces, de esta manera le ponen fin a la vida de un criminal del bajo mundo llamado Otto. Entonces, la gente siempre que escuchan esa canción, le dieron para abajo sin piedad al control de la ciudad, siempre lo recuerdan porque esa era la salsa que a él más le gustaba. Él tenía la mente como esos bandidos del bajo mundo de Colombia, porque él siempre hablaba de esos tulpenes, de el traqueteo de Pablo Escobar y de esos sicarios. Había un sicario, el sicario más mencionado de Pablo Escobar, que era respetado por Pablo Escobar, que también le encantaba esa salsa que le gustaba a Otto. El control, lo mataron sin piedad, el control de la ciudad. Que ese sicario era un sicario que Pablo lo respetaba por lo bravo y lo guapo que era. Así que, de esta manera, la grandeza de Otto a nivel delincuencial del bajo mundo llega a su etapa y a su fin. Estas historias siempre nos enseñan que por más bien que te vaya en ese mundo, que por más grandeza que tú tengas, que por más dinero que tengas, que por más plata que tengas, que por más bien económicamente que esté, siempre el final no es un final feliz. Y más cuando un joven así se abre tanto frente
con tantos enemigos peligrosos. Así que, en la fase final de esta narración, queremos decirle que sin Jesús la vida es vana. ¿De qué le vale al hombre ganarse todo el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre ganarse todo el mundo si al final pierde su alma? Así que Dios le bendiga. Hasta una próxima entrega. Saludos, vengo para informarte que tenemos un apartamento en venta en la Jacobo Masruta, residencial Agua de la Colina. Esta es la entrada del residencial. Esta es la entrada a la puerta del apartamento. Esta es la parte de recreación en la piscina. Esta es una hermosa piscina. Esta es una sala muy amplia. Esta es la cocina, área de la cocina. Esta es otra sala. El baño de las habitaciones. Señores, este es el parque. Para más información te estaremos dejando el teléfono en pantalla. 829-886-2167. No te lo pierdas, te lo recomienda y te lo dice Cristian Batista, Mutombo, La Cuarta Leyenda.